En esta importante lección aprenderá cómo responder correctamente 8 de las preguntas personales más comunes que los funcionarios de USCIS hacen a solicitantes como usted durante la entrevista de naturalización. Bien, comencemos. Pregunta número 1. Oficial. What is the immigration status of your spouse? ¿Cuál es el estatus migratorio de su cónyuge? Si está casado, debería estar preparado para responder muchas preguntas personales sobre su matrimonio. Al hacer esta pregunta en particular, el funcionario de USCIS quiere saber si su cónyuge es ciudadano estadounidense o residente permanente, o si su cónyuge se encuentra en este país con una visa. Oficial. What is the immigration status of your spouse? ¿Cuál es el estatus migratorio de su cónyuge? Un solicitante puede decir, por ejemplo, My spouse is a permanent resident. mi cónyuge es residente permanente. O, My spouse is a U.S. citizen. mi cónyuge es ciudadano de los Estados Unidos. El oficial también puede hacerle directamente la siguiente pregunta. Oficial. Is your spouse a U.S. citizen? ¿Es su cónyuge ciudadano americano? Dependiendo de su situación personal, puede responder a esta pregunta diciendo, por ejemplo, Yes. sí. O, No. no. El oficial también le pedirá ver algunos documentos de su cónyuge. El documento puede ser un certificado de nacimiento o un pasaporte. Oficial. Do you have your spouse's passport? ¿Tiene el pasaporte de su cónyuge? O, Please show me your spouse's birth certificate. por favor, muéstreme el certificado de nacimiento de su cónyuge. Para cada pregunta que estudiamos en este video, debe practicar diciendo su respuesta en voz alta y en inglés. Si hace esto más a menudo, su pronunciación mejorará muy rápidamente. Pregunta número 2. Oficial. How many dependents do you have? ¿Cuántos dependientes tiene? Antes de responder a esta pregunta, es importante conocer el significado de la palabra dependiente. Dependent. Un dependiente es una persona que económicamente cuenta con usted para sus necesidades básicas para poder vivir una vida normal. Por ejemplo, si tiene un hijo que todavía no es adulto, ese hijo se considera su dependiente. Si su padre vive con usted y paga por todo, entonces su padre es su dependiente. Esto significa que sus dependientes no son solo sus hijos. Un dependiente es alguien a quien usted apoya económicamente. Oficial. How many dependents do you have? ¿Cuántos dependientes tiene? Un solicitante puede responder a esta pregunta diciendo, por ejemplo, I have 4 dependents. tengo 4 dependientes. O simplemente 4. 4. O I don't have any dependents. no tengo dependientes. Antes de preguntar la cantidad de dependientes que tiene, es posible que el funcionario de USCIS primero quiera saber si tiene algún dependiente. Oficial. Do you have any dependents? ¿Tiene dependientes? Puede responder a esta pregunta simplemente diciendo lo siguiente. No. No. O Yes. sí. Continuemos con la siguiente pregunta. Pregunta número 3. Oficial.
What is your occupation? ¿Cuál es su ocupación? Es importante saber el significado de la palabra Occupation. ocupación. Esta palabra también está escrita en su solicitud N400. Al hacer esta pregunta, el oficial quiere saber a qué se dedica usted en su trabajo. Oficial. What is your occupation? ¿Cuál es su ocupación? Un solicitante puede responder diciendo, por ejemplo, I am a cook. soy cocinero. O I am a taxi driver. soy taxista. O I am a cashier. soy cajero. O I am self-employed. trabajo por cuenta propia. O I am a homemaker. soy ama de casa. Si no trabaja y está buscando trabajo, puede responder a esta pregunta diciendo, I don't work at this moment. no trabajo en estos momentos. O I am unemployed. estoy desempleado. Si está retirado, puede decir, I am retired. estoy retirado. Es importante que aprenda a decir su ocupación o su puesto de trabajo en inglés. El funcionario de USCIS también puede hacer algunas preguntas sobre su empleador. Oficial. What is the name of your employer? ¿Cómo se llama su empleador? El solicitante puede decir, por ejemplo, My employer is Walmart. mi empleador es Walmart. O My employer is Maria's Restaurant. mi empleador es María's Restaurant. A veces el oficial mirará las respuestas que escribió en su solicitud N400 y le hará una pregunta similar a la siguiente. Oficial. Do you still work at Walmart? ¿Todavía trabaja en Walmart? En su caso particular, el funcionario utilizará el nombre del empleador que escribió en su solicitud de ciudadanía. Ahora continuemos con la siguiente pregunta. Pregunta número 4. Oficial. Have you ever failed to pay taxes since you became a permanent resident? ¿Alguna vez no ha pagado impuestos desde que se convirtió en residente permanente? Durante su entrevista, el oficial verificará que cumpla con todos los requisitos para convertirse en ciudadano estadounidense. Una de estas condiciones es tener lo que el gobierno llama buen carácter moral. En general, el gobierno quiere asegurarse de que usted sea un buen y honesto residente. Oficial. Have you ever failed to pay taxes since you became a permanent resident? ¿Alguna vez no ha pagado impuestos desde que se convirtió en residente permanente? Para muchos solicitantes, esta pregunta puede resultar confusa. Por eso es importante que comprenda el significado de la pregunta antes de dar una respuesta. Cuando algunos solicitantes escuchan esta pregunta, inmediatamente responden diciendo sí, porque escucharon las palabras pagar impuestos. Sin embargo, la respuesta no es tan sencilla. Por ejemplo, si siempre ha pagado sus impuestos todos los años, debe responder a esta pregunta diciendo no. Esto se debe a que la pregunta significa lo siguiente. ¿Hubo al menos una vez en el pasado en la que no pagó sus impuestos? Recuerde, la pregunta no es si siempre ha pagado sus impuestos. Un oficial de USCIS también puede hacer una pregunta similar diciendo lo siguiente. Oficial. Have you ever not filed a federal, state, or local tax return since you became a lawful permanent resident?
¿Alguna vez no ha presentado una declaración de impuestos federales, estatales o locales desde que se convirtió en residente permanente legal? De hecho, esta pregunta está escrita en su solicitud de naturalización N400. Voy a tomar un ejemplo para asegurarme de que comprende cómo responder correctamente a esta pregunta. Supongamos que Ana es una residente permanente que siempre ha pagado sus impuestos todos los años. Así debería responder Ana a estas dos preguntas. Oficial. Have you ever failed to pay your taxes? ¿Alguna vez no ha pagado sus impuestos? Ana. No. No. Oficial. Have you always paid your taxes? ¿Siempre ha pagado sus impuestos? Ana. Yes. Sí. Si está interesado en recibir más lecciones prácticas sobre la entrevista de naturalización, por favor háganoslo saber dándole un me gusta a este video. Además, no olvide suscribirse a nuestro canal para que siempre reciba una notificación cuando publiquemos una nueva lección. Gracias. Pregunta número 5. Oficial. How did you become a permanent resident? ¿Cómo se convirtió en residente permanente? Como sabe, existen varios caminos para convertirse en residente permanente de Estados Unidos. Por ejemplo, las personas pueden convertirse en residentes permanentes a través de su trabajo, matrimonio, asilo o patrocinio familiar. Por eso es importante que sepa responder esta pregunta según su propio caso. Oficial. How did you become a permanent resident? ¿Cómo se convirtió en residente permanente? El solicitante puede responder a esta pregunta diciendo lo siguiente. I became a permanent resident through marriage. Me convertí en residente permanente por matrimonio. O simplemente, Through marriage. a través del matrimonio. Otro solicitante puede decir, por ejemplo, My daughter sponsored me. mi hija me patrocinó. O, I became a permanent resident through my job. me convertí en residente permanente a través de mi trabajo. O, I became a permanent resident through asylum. me convertí en residente permanente a través del asilo. Como dije anteriormente, debe responder esta pregunta según su caso particular. Pregunta número 6. Oficial. Why do you want to become a U.S. citizen? ¿Por qué quiere convertirse en ciudadano estadounidense? Como solicitante de ciudadanía, debería poder saber cómo responder a esta pregunta. Recuerde, para esta pregunta en particular no existen respuestas correctas o incorrectas. Si el oficial de USCIS le hace esta pregunta, solo quiere verificar su nivel de comunicación en el idioma inglés. Oficial. Why do you want to become a U.S. citizen? ¿Por qué quiere convertirse en ciudadano estadounidense? Puede responder a esta pregunta diciendo, por ejemplo, Because I want to help my community. porque quiero ayudar a mi comunidad. O, Because I want to vote. porque quiero votar. O, Because I love this country. porque amo este país. O, Because I want to work for this country. porque quiero trabajar por este país. Ahora estudiemos la siguiente pregunta. Pregunta número 7. Oficial.
I need to see your marriage certificate. Necesito ver su certificado de matrimonio. El funcionario utilizará esta expresión cuando le solicite un documento. En este ejemplo, el oficial quiere ver su certificado de matrimonio. Oficial, Do you have your marriage certificate? ¿tiene su certificado de matrimonio? El funcionario también puede utilizar una expresión similar para solicitar otros documentos. Por ejemplo, oficial, I need to see your passport. necesito ver su pasaporte. I need to see your passport. O, Please hand me your permanent resident card. por favor, páseme su tarjeta de residente permanente. O, Show me your driver's license. muéstrame su licencia de conducir. Siempre debe escuchar atentamente al oficial de USCIS para saber exactamente qué documento quiere ver. Todos sabemos que la entrevista de ciudadanía puede ser un evento estresante. Por eso, si no escuchó una pregunta que hizo el oficial, debe pedirle que repita la pregunta. Si desea que el oficial repita una pregunta, puede decir lo siguiente, por ejemplo, Please, can you repeat the question? por favor, ¿puede repetir la pregunta? O, I did not hear what you said. no escuché lo que dijo. O, Please, can you repeat the question slowly? por favor, ¿puede repetir la pregunta más despacio? A veces el oficial a cargo de su entrevista también le pedirá que repita lo que dijo. Oficial, Please, can you say that again? por favor, ¿puede decir eso de nuevo? En algunos casos, el oficial de USCIS también le pedirá que hable en voz alta si no puede oírlo muy bien. Oficial, Please speak aloud. por favor, hable más fuerte. El oficial también puede utilizar la siguiente expresión para pedirle que hable en voz alta. Oficial, Please speak up. por favor, hable alto. En esta sección debe recordar las siguientes palabras y expresiones importantes. Tarjeta de residencia permanente. Permanent resident card. Certificado de matrimonio. Marriage certificate. Certificado de nacimiento. Birth certificate. Tarjeta de identificación estatal. State ID card. Licencia de conducir. Driver's license. Pregunta número 8. Oficial, Could you tell me why you are here today? ¿podría decirme por qué está aquí hoy? Recuerde que el objetivo de la prueba oral es determinar si entiende y habla inglés a un nivel aceptable. Oficial, Could you tell me why you are here today? ¿podría decirme por qué está aquí hoy? Hay muchas maneras de responder a esta pregunta. Puede decir, por ejemplo, I am here for my citizenship interview. estoy aquí para mi entrevista de ciudadanía. O, I have my citizenship interview. tengo mi entrevista de ciudadanía. O, I have an appointment for my citizenship interview. tengo cita para mi entrevista de ciudadanía. O, I want to become a U.S. citizen. quiero ser ciudadano estadounidense.
El oficial puede hacer la misma pregunta diciendo lo siguiente. Oficial, Why are you here today? ¿por qué está aquí hoy? Parte 2. Pregunta número 1. Oficial, What is the immigration status of your spouse? ¿cuál es el estatus migratorio de su cónyuge? Si está casado, el oficial de USCIS le hará algunas preguntas sobre su cónyuge. La expresión Immigration status. estatus migratorio en esta pregunta indica que el oficial quiere saber si su cónyuge es ciudadano estadounidense o residente permanente o si su cónyuge se encuentra en este país con una visa. Oficial, What is the immigration status of your spouse? ¿cuál es el estatus migratorio de su cónyuge? Un solicitante puede responder a esta pregunta diciendo lo siguiente. My spouse is a U.S. citizen. Mi cónyuge es ciudadano estadounidense. O My spouse is a permanent resident. mi esposo es residente permanente. Como puede imaginar, debe responder a esta pregunta según su situación personal. El oficial también puede hacerle la siguiente pregunta directamente. Oficial, Is your spouse a U.S. citizen? ¿es su cónyuge ciudadano estadounidense? O Is your spouse a permanent resident? ¿es su cónyuge residente permanente? Dependiendo de su caso, puede responder a esta pregunta simplemente diciendo Yes. sí o No. no. Si estuvo casado antes y ahora está divorciado, el oficial de USCIS puede hacerle una pregunta similar sobre su excónyuge. Oficial, What was the immigration status of your previous spouse when your marriage ended? ¿cuál era el estatus migratorio de su cónyuge anterior cuando terminó su matrimonio? Como mencioné anteriormente, el oficial le hará muchas preguntas sobre su estado civil. Por ejemplo, si está casado, el oficial de USCIS le pedirá documentos sobre su cónyuge actual para confirmar sus respuestas. Por esta razón, es importante llevar el certificado de nacimiento o el pasaporte de su cónyuge a su entrevista de ciudadanía. Oficial, Can I see your spouse's passport? ¿puedo ver el pasaporte de su cónyuge? O Please show me your spouse's birth certificate. por favor, muéstreme el acta de nacimiento de su cónyuge. Pregunta número 2. Oficial, What is your current employment status? ¿cuál es su situación laboral actual? Cuando el oficial le hace esta pregunta, quiere saber si tiene trabajo, si está desempleado o si está jubilado. Dependiendo de su situación, puede responder diciendo, por ejemplo, I am employed. estoy empleado. O I have a job. tengo trabajo. O I am self-employed. trabajo por cuenta propia. Si actualmente no tiene trabajo, puede decir, por ejemplo, I am unemployed. estoy desempleado. O I don't have a job. no tengo trabajo. En caso de que esté jubilado, puede decir lo siguiente.
I am retired. Estoy jubilado. Como siempre, es muy importante escuchar atentamente una pregunta antes de dar una respuesta. Las palabras importantes que debe recordar de esta sección son las siguientes: Employed. empleado, Self-employed. trabajador por cuenta propia, Unemployed. desempleado, Retired. retirado. Si tiene un trabajo, el oficial de USCIS puede hacerle preguntas sobre su lugar de trabajo. Oficial: Can you tell me where you work? ¿puede decirme dónde trabaja? O, Where do you work? ¿dónde trabaja? Puede responder a esta pregunta diciendo el nombre de la empresa para la que trabaja. Un solicitante puede responder a esta pregunta diciendo, por ejemplo, I work at Johnson Hospital. trabajo en Johnson Hospital. O, I work at Washington High School. trabajo en Washington High School. O, I work at King Restaurant. trabajo en King Restaurant. O, I am a homemaker. soy ama de casa. Sigamos con la siguiente frase. Pregunta número 3. Oficial: How did you become a permanent resident? ¿cómo se convirtió en residente permanente? El oficial quiere saber el método que utilizó para convertirse en residente permanente. Como sabrá, existen muchos caminos para convertirse en residente permanente en los Estados Unidos. El solicitante puede decir, por ejemplo, I became a permanent resident through marriage. me convertí en residente permanente a través del matrimonio. O, I became a permanent resident through asylum. me convertí en residente permanente a través del asilo. O, My son sponsored me. mi hijo me patrocinó. Como siempre, debe responder a esta pregunta según su propio caso. El oficial de USCIS también puede preguntarle la fecha en que se convirtió en residente permanente. Oficial: When did you become a permanent resident? ¿cuándo se convirtió en residente permanente? Un solicitante puede responder a esta pregunta diciendo, por ejemplo, On January 29th, 2008. el 29 de enero de 2008. Cuando dice una fecha en inglés americano, debe comenzar con el mes, luego el día y finalmente el año. En este ejemplo comienza con el mes, January. enero. Luego el día, 29th. 29. Y por último el año, 2008. 2008. January 29th, 2008. 29 de enero de 2008. Como solicitante de ciudadanía, usted escribió muchas fechas cuando completó su solicitud N-400. Es importante que aprenda a decir estas fechas en inglés americano. Esto se debe a que el oficial de USCIS le hará muchas preguntas para las cuales le dará una fecha. Los siguientes son algunos ejemplos. Oficial: What is your date of birth? ¿cuál es su fecha de nacimiento? O, When did you get married? ¿cuándo se casó? O,
When did you start your current job? ¿Cuándo empezó su actual trabajo? O, When did you travel to Mexico? ¿cuándo viajó a México? Pregunta número 4. Oficial. How many times have you traveled outside the United States during the past 5 years? ¿Cuántas veces ha viajado fuera de los Estados Unidos durante los últimos 5 años? Durante su entrevista de ciudadanía, el oficial se asegurará de que usted cumpla con todas las condiciones para convertirse en ciudadano estadounidense. Una de estas condiciones tiene que ver con la cantidad de días que ha pasado fuera de los Estados Unidos durante los últimos 5 años. Oficial. How many times have you traveled outside the United States during the past 5 years? ¿Cuántas veces ha viajado fuera de Estados Unidos durante los últimos 5 años? Un solicitante puede responder a esta pregunta diciendo lo siguiente: I traveled 4 times. Viajé 4 veces. O el solicitante puede simplemente decir 4 times. 4 veces. O I traveled 1 time. viajé una vez. O I have not traveled in the past 5 years. no he viajado en los últimos 5 años. Durante esta parte de la entrevista, el oficial le hará más preguntas sobre cualquier viaje que haya realizado. Pregunta número 5. Oficial. What was the purpose of your trip? ¿Cuál fue el propósito de su viaje? La palabra Purpose. propósito en esta pregunta significa que debe indicar el motivo por el cual viajó. Un solicitante puede decir, por ejemplo, I visited my family. fui a visitar a mi familia. O I went on vacation. fui de vacaciones. Ahora digamos que viajó a Colombia. El oficial puede hacerle la misma pregunta diciendo lo siguiente: Oficial. Why did you travel to Colombia? ¿Por qué viajó a Colombia? El oficial puede continuar la entrevista haciendo esta pregunta: Oficial. When did you go to Colombia? ¿Cuándo fue a Colombia? En general, el oficial de USCIS quiere saber las fechas exactas de sus viajes. Por eso es importante revisar siempre su solicitud de naturalización N-400 antes de la entrevista. Un solicitante puede responder a esta pregunta diciendo, por ejemplo, On August 15th, 2022. el 15 de agosto de 2022. El oficial también puede preguntarle la fecha en que regresó a los Estados Unidos. Oficial. When did you return to the United States? ¿Cuándo regresó a los Estados Unidos? Puede responder a esta pregunta diciendo, por ejemplo, On September 19th, 2022. el 19 de septiembre de 2022. Pregunta número 6. Oficial. What is your spouse's full name? ¿Cuál es el nombre completo de su cónyuge? Si está casado, el oficial de USCIS le hará preguntas sobre su cónyuge o su matrimonio. El oficial puede preguntar, por ejemplo, el nombre de su cónyuge o la fecha de nacimiento de su cónyuge. Oficial. What is your spouse's full name?
¿Cuál es el nombre completo de su cónyuge? Cuando responda a esta pregunta, no olvide dar el nombre completo de su cónyuge. Por ejemplo, Juan Roberto López García. En algunos casos, el oficial le pedirá que proporcione solo el nombre o el apellido de su cónyuge. Oficial. What is your spouse's last name? ¿Cuál es el apellido de su cónyuge? O, What is the first name of your spouse? ¿cuál es el primer nombre de su cónyuge? Si está divorciado, el oficial puede hacerle preguntas sobre su excónyuge. Por ejemplo, What is your prior spouse's full name? ¿cuál es el nombre completo de su cónyuge anterior? O, What is the last name of your former spouse? ¿cuál es el apellido de su cónyuge anterior? En esta sección debe recordar las siguientes palabras y expresiones importantes. First name, Primer nombre, last name, apellido, full name, nombre completo, prior, anterior. Parte 3. Frase número 1. Oficial. What is your date of birth? ¿Cuál es su fecha de nacimiento? Como solicitante, sabe que escribió muchas fechas en su solicitud N400. Durante su entrevista, el oficial puede preguntarle algunas de esas fechas. Debe saber decir las fechas en inglés americano. Oficial. What is your date of birth? ¿Cuál es su fecha de nacimiento? El solicitante puede decir, por ejemplo, July 26, 1972. 26 de julio de 1972. En inglés americano se comienza diciendo la fecha por el mes, por ejemplo, July, julio. Después de eso dice el día, por ejemplo, 26, 26. Y finalmente el año, 1972. 1972. El oficial también puede decir, When were you born? ¿cuándo nació? Debe dar una fecha para responder las siguientes preguntas. When did you get married? ¿Cuándo se casó? O, When did you start working at your current job? ¿cuándo empezó a trabajar en su trabajo actual? O, What is your spouse's date of birth? ¿cuál es la fecha de nacimiento de su cónyuge? Verá que es muy importante saber decir las fechas en inglés americano. Le recomendamos que practique diciendo esas fechas diferentes en voz alta antes de su entrevista. Frase número 2. Oficial. What is your current marital status? ¿Cuál es su estado civil actual? Al hacer esta pregunta, el oficial quiere saber si en este momento está casado, soltero, separado, divorciado o viudo. La expresión Marital status. estado civil es una expresión importante que debe saber porque está escrita en la solicitud de ciudadanía. Oficial. What is your current marital status? ¿Cuál es su estado civil actual?
Hay muchas maneras de responder a esta pregunta dependiendo de su caso particular. Puede decir, por ejemplo, I am married. estoy casado. O I am single. estoy soltero. O I am divorced. estoy divorciado. Las palabras importantes que debe recordar de esta sección son las siguientes: Married. casado, Divorced. divorciado, Single. soltero, Widowed. viudo, Separated. separado. Recuerde, en lugar de preguntarle sobre su estado civil, el oficial de USCIS puede hacerle directamente la siguiente pregunta. Oficial, Are you married? ¿está casado? En este caso, dependiendo de su situación, puede decir, por ejemplo, Yes, I am married. sí, estoy casado. O, No, I am single. no, estoy soltero. O, No, I am divorced. no, estoy divorciado. Frase número 3. Oficial. Please raise your right hand. Por favor, levante su mano derecha. Antes de que comience oficialmente su entrevista de ciudadanía, el oficial de USCIS le pedirá que se ponga de pie y levante la mano derecha. Esto se debe a que cada solicitante debe prestar juramento antes de la entrevista de naturalización. Cuando presta juramento, significa que acepta decir solo la verdad durante su entrevista. Si un solicitante se niega a prestar juramento, la entrevista será cancelada. Oficial. Please raise your right hand. Por favor, levante su mano derecha. Después de que levante la mano derecha, el oficial le hará la siguiente pregunta. Do you swear or affirm that the statements you will give today will be the truth, the whole truth, and nothing but the truth? ¿Jura o afirma que las declaraciones que dará hoy serán la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad? Siempre debe responder a esta pregunta diciendo, I do. lo juro. O, Yes, I do. sí, lo juro. Recuerde, si el gobierno nota que no dijo la verdad durante su entrevista, su solicitud de ciudadanía será rechazada. También es importante saber que el gobierno tiene un registro de todo su historial de inmigración en los Estados Unidos. Esto significa que el oficial de USCIS que está a cargo de su entrevista tiene acceso a todo lo que dijo cuando solicitó, por ejemplo, una visa para venir a los Estados Unidos o cuando solicitó su tarjeta verde. Por esta razón, si responde una pregunta y esa respuesta es diferente de lo que dijo cuando solicitó su tarjeta verde, USCIS le pedirá que dé una explicación válida. Si está interesado en recibir más lecciones prácticas sobre la entrevista de naturalización, por favor háganoslo saber dándole un me gusta a este video. Además, no olvide suscribirse a nuestro canal para que siempre reciba una notificación cuando publiquemos una nueva lección. Gracias. Frase número 4. Oficial. What is your current address? ¿Cuál es su dirección actual?
Su entrevista de naturalización es una oportunidad para que el oficial de USCIS se asegure de que la información en su solicitud N-400 esté actualizada. Es por eso por lo que el oficial le hará muchas preguntas sobre la información que escribió en su formulario de solicitud. Oficial. What is your current address? ¿Cuál es su dirección actual? El oficial quiere saber dónde vive en este momento. Un solicitante puede responder a esta pregunta diciendo lo siguiente: 34 Washington Avenue, Apartment 15, Miami, Florida, 33129. 34 Washington Avenue, apartamento 15, Miami, Florida, 33129. Cuando el oficial de USCIS le pida su dirección, asegúrese de dar su dirección completa. Su dirección completa debe tener las siguientes partes. Primero, comience con el nombre y el número de la calle. Si vive en un departamento, debe dar el número de departamento. Después de eso, dé el nombre de su ciudad y el nombre de su estado. Y finalmente, dé su código postal. El código postal es un número de 5 dígitos. En nuestro ejemplo, el código postal es 33129. El oficial también puede hacerle muchas preguntas sobre sus direcciones actuales y pasadas. Por ejemplo, oficial. Where did you live prior to this address? ¿Dónde vivía antes de esta dirección? La palabra Prior. antes es una palabra importante que debe saber porque está escrita en su solicitud N-400. Al usar esta palabra, el oficial quiere asegurarse de que usted sabía el significado de esa palabra cuando estaba completando su solicitud. Oficial. Where did you live prior to this address? ¿Dónde vivía antes de esta dirección? El oficial le pide que proporcione la dirección donde vivía antes de mudarse a la casa o apartamento donde vive actualmente. Esta es otra forma de hacer la misma pregunta. Oficial. Where did you live before you moved to your current address? ¿Dónde vivía antes de mudarse a su dirección actual? El oficial puede continuar la entrevista en esta sección diciendo, por ejemplo, oficial. How long have you lived at your current address? ¿Cuánto tiempo lleva viviendo en su dirección actual? Un solicitante puede responder a esta pregunta diciendo, por ejemplo, I have lived at my current address for 2 years and 3 months. he vivido en mi dirección actual durante 2 años y 3 meses. O el solicitante puede simplemente decir, For 2 years and 3 months. por 2 años y 3 meses. Frase número 5. Oficial. I need to see your marriage certificate. Necesito ver su certificado de matrimonio. El oficial usa esta oración cuando quiere que le entregue un documento. En este ejemplo, quiere que le entregue su certificado de matrimonio. El oficial también puede decir, Please hand me your permanent resident card. por favor entrégueme su tarjeta de residente permanente. O, I need to see your passport. necesito ver su pasaporte. Por lo tanto, debe escuchar con atención al oficial de USCIS para saber exactamente qué documento quiere que le muestre. Como dijimos antes, si en algún momento durante la entrevista no escucha lo que dice el oficial, siempre debe pedirle al oficial que repita su oración o su pregunta. Si desea que el oficial repita una pregunta, puede decir, por ejemplo,
Please, can you repeat the question? ¿Puede repetir la pregunta, por favor? O, Please, can you say that again? ¿puede decir eso de nuevo, por favor? El oficial puede pedirle que hable en voz alta para que pueda escucharlo. El oficial puede decir, por ejemplo, Oficial, Can you please speak aloud? ¿puede hablar más fuerte? O, Please, can you speak up? por favor, ¿puede hablar más alto? Frase número 6. Oficial. How many children do you have? ¿Cuántos hijos tiene? Como sabrá, durante su entrevista de ciudadanía, el oficial de USCIS le hará muchas preguntas personales. Oficial. How many children do you have? ¿Cuántos hijos tiene? Cuando responda esta pregunta, debe incluir a sus hijos adoptados legalmente, sus hijastros y sus hijos biológicos. Sus hijos biológicos son los hijos que dio a luz. Un solicitante puede responder a esta pregunta diciendo, por ejemplo, I have 2 children. tengo 2 hijos. O, I have 1 child. tengo un hijo. O, I don't have children. no tengo hijos. El oficial de USCIS también puede preguntarle sobre la relación de su hijo con usted. Oficial. What is your child's relationship to you? ¿Cuál es la relación de su hijo con usted? Puede decir, por ejemplo, He is my adopted child. es mi hijo adoptivo. O, He is my biological child. es mi hijo biológico. O, She is my stepchild. es mi hijastra. En esta sección debe recordar las siguientes palabras y expresiones. Children, Hijos, stepchild, hijastro, adopted child, hijo adoptivo, biological child, hijo biológico. Frase número 7. Oficial. How many times have you traveled outside the United States during the past 5 years? ¿Cuántas veces ha viajado fuera de los Estados Unidos durante los últimos 5 años? Para algunos solicitantes, el oficial puede preguntar la cantidad de veces que ha viajado fuera de los Estados Unidos en los últimos 3 años o desde que se convirtió en residente permanente. Por ejemplo, el solicitante puede dar la siguiente respuesta. I traveled 2 times. Viajé 2 veces. O simplemente puede decir 2 times. 2 veces. O, I have not traveled in the past 5 years. no he viajado en los últimos 5 años. Si realizó un viaje fuera de los Estados Unidos durante ese periodo, el oficial generalmente le hará la siguiente pregunta. Oficial, What was the purpose of your trip? ¿cuál fue el propósito de su viaje? La palabra Purpose. propósito
Aquí significa que debe dar la razón por la que viajó. El solicitante puede decir, por ejemplo, I traveled for work. viajé por trabajo. O I visited my family. visité a mi familia. O I went on vacation. fui de vacaciones. Frase número 8. Oficial. Please review this form. Por favor, revise este formulario. En su entrevista de ciudadanía, el oficial de USCIS quiere saber si la información en su formulario de solicitud es correcta. Por eso, en algún momento de la entrevista, el oficial le pedirá que mire el formulario y se asegure de que la información sea correcta. Cuando el oficial le pida que revise el formulario, asegúrese de mirar con atención y de tomarse su tiempo, porque es importante que la información sea correcta. Oficial. Please review the form on the tablet and let me know if it's correct. Por favor, revise el formulario en la tableta y avíseme si es correcto. Luego mirará el formulario. Cuando haya terminado de mirar el formulario, si todo está correcto, puede decir, Everything is correct. todo es correcto. Si encuentra un error, puede decir, por ejemplo, It's not correct. There is a mistake. no es correcto, hay un error. Luego debe mostrar el error al oficial. Si su nombre no está escrito correctamente, puede decir, por ejemplo, My name is not correct. mi nombre no es correcto. O si hay un error en su dirección, puede decir, My address is not correct. mi dirección no es correcta. Y luego le mostrará al oficial cómo escribir correctamente su nombre o cuál es su dirección correcta. Las oraciones que hemos aprendido en esta sección son: Everything is correct. todo es correcto. It's not correct. There is a mistake. No es correcto, hay un error. My name is not correct. Mi nombre no es correcto. My address is not correct. Mi dirección no es correcta. Parte 2. Test. Hemos aprendido 8 de las expresiones y preguntas más comunes que escuchará durante su entrevista. En esta parte del video descubrirá si recuerda el significado de algunas de estas expresiones. Escuchará una pregunta o una expresión en inglés y para cada expresión habrá 2 opciones de respuesta, A y B. Tendrá 5 segundos para elegir la respuesta correcta. ¿De acuerdo? Empecemos. Número 1. ¿Cuál es el significado de la siguiente oración? Raise your right hand. Raise your right hand. A. Levante su mano derecha. B. Sígame a la oficina. La respuesta correcta es A. Levante su mano derecha. Raise your right hand. Número 2. ¿Cuál es el significado de la siguiente pregunta? What is your date of birth? What is your date of birth? A. ¿Dónde nació? B. ¿Cuál es su fecha de nacimiento?
La respuesta correcta es B. ¿Cuál es su fecha de nacimiento? What is your date of birth? Número 3. ¿Cuál es el significado de la siguiente pregunta? What is your current address? What is your current address? A. ¿Cuál es su dirección actual? B. ¿Por qué está aquí hoy? La respuesta correcta es A. ¿Cuál es su dirección actual? What is your current address? Número 4. ¿Cuál es el significado de la siguiente pregunta? Are you married? Are you married? A. ¿Está casado? B. ¿Tiene trabajo? La respuesta correcta es A. ¿Está casado? Are you married? Número 5. ¿Cuál es el significado de la siguiente frase? Please review this form. Please review this form. A. Por favor, dígame si este formulario es correcto. B. Por favor, firme este formulario y escriba la fecha en él. La respuesta correcta es A. Por favor, dígame si este formulario es correcto. Please review this form. Número 6. ¿Cuál es el significado de la siguiente pregunta? How many children do you have? How many children do you have? A. ¿Cuál es el nombre de pila de su cónyuge? B. ¿Cuántos hijos tiene? La respuesta correcta es B. ¿Cuántos hijos tiene? How many children do you have? Parte 4. Pregunta número 1. Oficial. What is your current marital status? ¿Cuál es su estado civil actual? Esta pregunta está escrita en su solicitud N400. Al hacer esta pregunta, el oficial quiere saber si al momento de su entrevista usted es soltero, casado, divorciado, separado o viudo. Oficial. What is your current marital status? ¿Cuál es su estado civil actual? Debe responder a esta pregunta según su propia situación. Un solicitante puede decir, por ejemplo, I am married. estoy casado. O I am single. estoy soltero. O I am divorced. estoy divorciado. O I am separated. estoy separado. En este apartado deberá recordar el significado de las siguientes palabras: Married. casado o casada, Single. soltero o soltera, Divorced. divorciado o divorciada, Separated. separado o separada, Widowed. viudo o viuda.
En algunos casos, el funcionario de USCIS puede hacerle directamente las siguientes preguntas. Are you single? ¿Está soltero? O Are you married? ¿está casado? Un solicitante puede responder a esta pregunta diciendo, por ejemplo, Yes, I am married. sí, estoy casado. O No, I am single. no, estoy soltero. Durante la entrevista es importante escuchar siempre atentamente cada pregunta antes de responder. Si hay alguna pregunta que no escuchó bien, no debe tener miedo de pedirle al oficial que repita lo que dijo. Esto es lo que puede decir, por ejemplo. I did not hear what you said. No escuché lo que dijo. O Please, can you repeat the question? por favor, ¿puede repetir la pregunta? O Please, can you say that again? por favor, ¿puede decir eso de nuevo? Pregunta número 2. Oficial. What is your full name? ¿Cuál es su nombre completo? Durante su entrevista, el oficial de USCIS le hará muchas preguntas personales. En general, una de las primeras preguntas será sobre su nombre. Oficial. What is your full name? ¿Cuál es su nombre completo? Debe responder a esta pregunta diciendo su nombre completo. Por ejemplo, My name is Ana Maria Sanchez Romero. me llamo Ana María Sánchez Romero. O el solicitante puede simplemente decir, Ana María Sánchez Romero. En este apartado conviene recordar el significado de las siguientes expresiones. First name. Primer nombre. What is your first name? ¿Cuál es su primer nombre? Last name. Apellido. Full name. Nombre completo. Maiden name. Apellido de soltera. Continuemos con la siguiente pregunta. Pregunta número 3. Oficial. Do you understand the full oath of allegiance to the United States? ¿Entiende todo el juramento de lealtad a los Estados Unidos? Para convertirse oficialmente en ciudadano de los Estados Unidos, deberá prestar el juramento de lealtad durante una ceremonia de naturalización. El juramento de lealtad completo está escrito en la solicitud de naturalización N-400. Es importante saber que esta pregunta es una pregunta oficial de la solicitud de ciudadanía. Cuando presta el juramento de lealtad, hace muchas promesas. Por ejemplo, promete ser leal a Estados Unidos. También promete apoyar y defender la Constitución de este país. Oficial. Do you understand the full oath of allegiance to the United States? ¿Entiende todo el juramento de lealtad a los Estados Unidos? En general, un solicitante debe responder a esta pregunta diciendo lo siguiente. Yes. Sí. Si responde no a esta pregunta, USCIS le pedirá que dé una explicación clara y en la mayoría de los casos no se le permitirá convertirse en ciudadano estadounidense. Pregunta número 4. Oficial. What is your current employment status?
¿Cuál es su situación laboral actual? Cuando el funcionario de USCIS le hace esta pregunta, quiere saber si usted está empleado, trabaja por cuenta propia, está desempleado o si está jubilado. Al responder esta pregunta, debe utilizar una expresión que describa su situación particular. Oficial. What is your current employment status? ¿Cuál es su situación laboral actual? Un solicitante puede responder a esta pregunta diciendo lo siguiente: I am unemployed. Estoy desempleado. O I am employed. estoy empleado. O I am self-employed. soy trabajador por cuenta propia. O I am retired. estoy retirado. En esta sección debe recordar las siguientes palabras y expresiones: Employment status. estado de empleo, Unemployed. desempleado, Employed. empleado, Self-employed. trabajador por cuenta propia, Retired. retirado. En muchos casos, el oficial le hará preguntas adicionales sobre su trabajo. Oficial. Who is your employer? ¿Quién es su empleador? Un solicitante puede decir, por ejemplo, My employer is Walmart. mi empleador es Walmart. O My employer is Kennedy High School. mi empleador es Kennedy High School. El solicitante puede simplemente decir, Kennedy High School. Kennedy High School. El oficial de USCIS también puede hacerle la misma pregunta diciendo lo siguiente: Oficial, Where do you work? ¿dónde trabaja? En este caso, un solicitante puede responder diciendo, I work at Walgreens Pharmacy. trabajo en la farmacia Walgreens. O I work at Hilton Hotel. trabajo en el Hotel Hilton. También puede simplemente decir el nombre de su empleador. Por ejemplo, Family Dollar. Family Dollar. También es muy importante saber cómo decir el título oficial de su trabajo en inglés. El título de su trabajo a veces se denomina ocupación. Occupation. Por ejemplo, si trabaja en una escuela, su ocupación puede ser una de las siguientes: cocinero Cook. o enfermera Nurse. o profesor Teacher. o conductor de autobús. Bus driver. Oficial. What is your occupation? ¿Cuál es su ocupación? Un solicitante puede responder a esta pregunta diciendo, por ejemplo, I am a cashier. soy cajero. O I am a cook. soy cocinero. O I am a homemaker. soy ama de casa.
Si este tipo de lección le está ayudando a prepararse para su entrevista de ciudadanía, por favor, háganoslo saber dándole me gusta a este video. Además, si es su primera vez en nuestro canal, no olvide suscribirse. Al hacerlo, siempre recibirá una notificación cuando publiquemos una nueva lección sobre la entrevista de ciudadanía. Gracias. Pregunta número 5. Oficial. How many trips have you taken outside the United States during the last 5 years? ¿Cuántos viajes ha realizado fuera de Estados Unidos durante los últimos 5 años? Esta pregunta está escrita en su solicitud N400. El oficial de USCIS quiere saber cuántas veces ha viajado fuera de los Estados Unidos durante los últimos 5 años. Debe tener en cuenta que solo estamos hablando de sus viajes fuera de Estados Unidos. Oficial. How many trips have you taken outside the United States during the last 5 years? ¿Cuántos viajes ha realizado fuera de Estados Unidos durante los últimos 5 años? El solicitante puede responder a esta pregunta diciendo, por ejemplo, I have traveled 2 times. he viajado 2 veces. O, I have taken 2 trips. he hecho 2 viajes. O simplemente puede decir, 2 trips. 2 viajes. En caso de no haber viajado en los últimos 5 años, puede decir, I have not traveled in the past 5 years. no he viajado en los últimos 5 años. Si ha viajado fuera de los Estados Unidos durante los últimos 5 años, el oficial generalmente le hará preguntas adicionales sobre su viaje, como las fechas de su viaje o los motivos de su viaje. Oficial. When did you leave the United States? ¿Cuándo salió de Estados Unidos? O, When did you return to the United States? ¿cuándo regresó a Estados Unidos? O, What was the reason for your trip? ¿cuál fue el motivo de su viaje? Para esta pregunta, un solicitante puede decir lo siguiente. Por ejemplo, I visited my family. visité a mi familia. O, I went on vacation. fui de vacaciones. O, I traveled for work. viajé por trabajo. Pregunta número 6. Oficial. Have you ever been convicted of a crime or offense? ¿Alguna vez has sido condenado por un crimen o delito? Un requisito importante para convertirse en ciudadano estadounidense es tener lo que USCIS llama buen carácter moral. Por ejemplo, el gobierno quiere asegurarse de que usted haya estado pagando impuestos o que no haya cometido ciertos delitos o infracciones. Recuerde, si un solicitante ha cometido un crimen o delito, es muy importante que hable con un abogado de inmigración, incluso antes de solicitar la ciudadanía. Las preguntas de la sección de carácter moral de la solicitud N400 también se denominan preguntas de sí o no. Esto se debe a que los solicitantes deben responder a estas preguntas diciendo Yes. sí o No. no. Si un solicitante responde sí a cualquiera de las preguntas sobre carácter moral, el funcionario de USCIS le pedirá que muestre más documentos para respaldar su respuesta. Oficial. Have you ever been convicted of a crime or offense? ¿Alguna vez ha sido condenado por un crimen o delito?
Un solicitante puede responder a esta pregunta diciendo, por ejemplo, no. Recuerde, como solicitante de ciudadanía, siempre debe decir la verdad durante su entrevista de ciudadanía. Ahora estudiemos la siguiente pregunta. Pregunta número 7. Oficial. When were you born? ¿Cuándo nació? Cuando completó su solicitud N400, anotó muchas fechas. Es importante que practique decir estas fechas en inglés americano. Oficial. When were you born? ¿Cuándo nació? Cuando responda a esta pregunta debe comenzar con el mes, luego el día y finalmente dice el año. Por ejemplo, si un solicitante nació el 7 de septiembre de 1968, ese solicitante debe responder la pregunta diciendo lo siguiente. September 7th, 1968. 7 de septiembre de 1968. El oficial también puede hacerle la misma pregunta diciendo lo siguiente. Oficial. What is your date of birth? ¿Cuál es su fecha de nacimiento? Mientras se prepara para su entrevista de ciudadanía, debe practicar cómo decir fechas en inglés americano. Esto se debe a que el oficial puede hacerle las siguientes preguntas. When did you get married? ¿Cuándo se casó? O, When did you become a permanent resident? ¿cuándo se convirtió en residente permanente? O, When did you start your current job? ¿cuándo empezó su actual trabajo? La palabra clave para recordar en esta sección es ¿cuándo? When? Pregunta número 8. Oficial. What is your address? ¿Cuál es su dirección? El oficial quiere que usted diga su dirección. Es importante saber su dirección completa, especialmente su código postal. Zip code. El oficial puede hacerle esta pregunta de muchas maneras. Oficial. Where do you currently live? ¿Dónde vive actualmente? O, What is your current address? ¿cuál es su dirección actual? En esta pregunta la palabra Current. significa actual. Un solicitante puede responder a esta pregunta diciendo, por ejemplo, 25 Albany Street, Apartment 14, San Diego, California, 92173. Calle Albany 25, Apartamento 14, San Diego, California, 92173. En esta dirección en particular, el código postal es este número de 5 dígitos, 92173. 92173. En algunos casos, el funcionario de USCIS también le preguntará su número de teléfono. Oficial. What is your phone number? ¿Cuál es su número de teléfono? El solicitante puede responder diciendo, por ejemplo, My phone number is 202-718-3529. mi teléfono es 202-718-3529. Cuando el oficial le haga preguntas durante su entrevista, también podrá ver una copia de su solicitud N400 en la pantalla de la computadora. A veces el oficial mirará su número de teléfono en la pantalla y le pedirá que lo confirme. Oficial. Is your phone number still 202-718-3529?
3529? ¿Es su número de teléfono todavía el 202-718-3529? Por supuesto, en su caso el oficial era su número de teléfono personal, por lo que es importante escuchar con atención. Si el número de teléfono es correcto, puedes responder diciendo Yes. sí. Si el número de teléfono no es correcto o ha cambiado de número, deberá decir No. no. Luego el oficial le pedirá que proporcione su número de teléfono correcto. Pregunta número 9. Oficial. Have you ever helped anyone to enter or try to enter the United States illegally? ¿Alguna vez ha ayudado a alguien a entrar o intentar entrar ilegalmente a Estados Unidos? Esta pregunta es una de las cuestiones de carácter moral de la solicitud N-400. Las preguntas de carácter moral son las preguntas del apartado 12 de la solicitud N-400. Debe responder a estas preguntas diciendo Yes. sí o No. no. Estas preguntas a veces se denominan preguntas de sí o no. Como solicitante de ciudadanía, debe responder a estas preguntas de sí o no de acuerdo a su propia situación y, por supuesto, siempre debe decir la verdad durante su entrevista de naturalización. Oficial. Have you ever helped anyone to enter or try to enter the United States illegally? ¿Alguna vez ha ayudado a alguien a entrar o intentar entrar ilegalmente a Estados Unidos? Esta es una pregunta muy seria, y si no está seguro de cómo responder, se recomienda que consulte con un abogado de inmigración. Es incluso mejor hacerlo antes de solicitar la ciudadanía. Antes de terminar esta lección, le haré una pregunta. ¿Cuál es el significado en español de la siguiente pregunta? Where do you work? Where do you work? A. ¿Cuándo nació? B. ¿Dónde trabaja? Escriba su respuesta en la sección de comentarios debajo de este video. Gracias.